Muy buenas tardes, tengan compañeros. Es para mí un placer estar trabajando nuevamente con ustedes el curso de Derecho Procesal Civil 1 para el sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Para esta semana, semana número 5, vamos a entrar ya en sí al tema de lo que son procesos de conocimiento, haciendo la salvedad que para este semestre el proceso de conocimiento que vamos a estudiar es el juicio ordinario. Y para el siguiente semestre, pues se va a estudiar lo que es el juicio oral, el juicio sumario. Sin embargo, vamos a estar tocando artículos de cada uno de los procesos para poder ir entendiendo e ir viendo cómo se aplica el juicio ordinario en su momento. El objetivo de la clase que ustedes, como estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre los siguientes temas, que son procesos de cognición, el estudio del proceso ordinario como proceso tipo, la constitución de la relación jurídico-procesal, la demanda, concepto, contenido, forma, efectos y defectos de la constitución de la relación jurídico-procesal. Ya habíamos platicado en algunas semanas anteriores sobre la relación jurídico-procesal que se daba dentro del demandante y el demandado y cuando se entablaba o nacía esta relación jurídica. Habíamos platicado según la naturaleza jurídica del proceso. Para algunos autores inicia con el emplazamiento, para otros autores, pues inicia con la contestación de la demanda. Vamos a entrar a lo que son procesos de conocimiento. También ya es un tema conocido para nosotros. Ya hemos platicado cuáles son los procesos de conocimiento. Tenemos que recordar la clasificación de los procesos. Y yo les decía que los procesos se dividían por su contenido, por su subordinación, por, si eran contenciosos, si eran voluntarios. Entonces, dentro de los procesos, la clasificación que más me interesaba, y no es porque las demás no sean importantes, sino porque es la que está regulada en la ley, era los procesos clasificación por su función. Y platicamos de que habían procesos de conocimiento, habían procesos de ejecución y habían procesos cautelares. Platicamos que el fin de los procesos cautelares pues era asegurar las resultas de un proceso posterior. Podía ser un proceso de conocimiento, podía ser un proceso de ejecución. Y también lo estudiamos como diligencias previas, cuando se constituía un proceso cautelar. Los procesos de ejecución, pues también platicamos de que ya sabemos a quién le asiste el derecho. Lo que tenemos que hacer es hacerlo cumplir, ejecutar ese derecho. Dentro de los procesos de ejecución platicamos también, y ustedes pueden ir a las diapositivas de semanas anteriores que se darán cuenta. Ahí está la clasificación de los procesos de ejecución: singulares, universales. Podemos ver los singulares: ejecución vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, de dar, hacer, de no hacer, ejecución de sentencias, ejecución de sentencias extranjeras. Y tenemos el juicio ejecutivo común, también ya lo habíamos platicado, y entre las singulares, entre las universales teníamos el concurso voluntario, el concurso obligatorio de acreedores y la quiebra. Y era lo que teníamos que estudiar y tenemos que aprender de la clasificación de los procesos. Ahora bien, procesos de conocimiento, hemos platicado que tenemos el juicio ordinario, tenemos el juicio sumario y tenemos el juicio oral. Sin embargo, ¿qué son los procesos de conocimiento? Son todos aquellos procesos, aquí lo tenemos en la diapositiva,
que tienden a producir una declaración de certeza sobre situación jurídica, o sea, juzgar, el juez declara un derecho, o cuando hay derechos controvertidos, no sabemos a quién le asiste el derecho, y lo hemos platicado. Entonces, para saber a quién le asiste el derecho, pues tenemos que ofrecer pruebas, tenemos que proponer prueba, tenemos que diligenciar prueba. El juez tiene que valorar las pruebas y de ahí pues tiene que dictar una sentencia que es para ver a quién le asiste el derecho o a quién le va a declarar el derecho. Estos son los procesos de conocimiento. El proceso de cognición tiene como objeto inicial la pretensión del acto. Siempre va a haber una pretensión, ¿verdad?, en un proceso de conocimiento. Siempre les he puesto ejemplos sencillos y el que vamos a trabajar es el de daños y perjuicios. ¿Cuál es la pretensión? Cobrar daños. Entonces tenemos que ofrecer prueba porque no sabemos si de veras nos tienen que pagar daños. Ahora bien, si tuviéramos un documento donde se reconoce deudor el que nos va a pagar los daños, pues nos vamos a un proceso de ejecución de una vez, no procesos de conocimiento. Y esto era la parte esencial de la prueba anticipada. Cuando en declaración jurada el demandado o el que pensábamos que íbamos a demandar, pues iba y aceptaba los hechos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien con lo que es la prueba anticipada, pero el proceso de conocimiento, su objetivo es determinar a quién le asiste el derecho. En la diapositiva nos dice el proceso de cognición tiene como objeto inicial la pretensión del acto, es decir, el derecho que aquel estima que tiene y que pretende que se declare. Yo creo que tengo ese derecho, yo siento que esa persona me tiene que pagar daños, pero no tengo un documento donde él se reconoce deudor o que de veras cometió esos daños. Entonces tengo que iniciar un proceso de conocimiento, tengo que presentar una prueba, tengo que presentar declaración de testigos que realmente vieron que me ocasionó el daño, algún examen médico para que miren que sí me ocasionó el daño. Si son daños materiales, pues algún dictamen de algún experto que nos diga, miren, aquí sí ocasionó, esto fue ocasionado por un vehículo que chocó. Los testigos dirán que sí, que vieron cuando chocó. La declaración de parte, que el que iba manejando el carro nos diga si efectivamente yo iba manejando el carro. Entonces, todas estas pruebas van a hacer que se reconozca el derecho que me asiste y que yo voy a pretender que se declare y que puede ser una mera declaración de un derecho preexistente, acción declarativa, o la creación de un nuevo derecho, acción constitutiva, ya lo habíamos platicado también la semana pasada, o la condena al cumplimiento de una obligación, por ejemplo, que me paguen, ¿verdad? Se le va a condenar a que pague. Acuérdense que estamos hablando de procesos civiles. De ahí que surgen los tres tipos de objetos del proceso de cognición: el mero declarativo, el declarativo constitutivo y el declarativo de condena. Y por ende también las acciones y las sentencias declarativas, constitutivas y de condena. Ahora bien, pues tenemos la clasificación. Tenemos la clasificación de los procesos de conocimiento y ya habíamos platicado anteriormente que tenemos lo que es el juicio ordinario, lo que es el juicio oral, el juicio sumario, el juicio arbitral. Este está derogado en su totalidad, casi en su totalidad, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, pues en el decreto 67-95 del Congreso de la República,
pues está toda la regulación del juicio arbitral. Y ustedes pueden ir al final de sus códigos y ahí pueden ver cómo se regula el juicio arbitral, ¿verdad? Pero eso va a ser tema de otro semestre donde miren ustedes el arbitraje. Ahora bien, vamos a entrar al juicio ordinario en sí. El juicio ordinario, pues se le denomina así o su nombre viene de ordinario porque es el juicio común de nuestra legislación. Podemos decir que es el juicio principal, es el juicio tipo, es el juicio más grande, el más importante que tenemos nosotros que manejar. Si nosotros manejamos muy bien juicio ordinario, sabemos cómo inicia, sabemos cómo termina cada una de las etapas, nosotros sabemos cómo solicitar pasar de una etapa a la otra, cómo impugnar y todo, pues vamos a ser exitosos en nuestra profesión. Vamos a tener que saber bastante de juicio ordinario. Y se los digo así porque los otros dos procesos de conocimiento, el sumario y el oral, tienen muchas etapas del juicio ordinario. En el sumario lo que va a cambiar son los plazos, pero también van a cambiar las materias que se llevan en juicio ordinario y juicio sumario. Entonces, ahí hay una gran diferencia. No son solo los plazos, sino que las materias y también tienen sus especialidades. El juicio oral prácticamente lleva todas las etapas del juicio ordinario, solo que se llevan de una manera distinta y también tiene sus especialidades. Entonces, miramos aquí, el juicio ordinario se le denomina así por ser el común de nuestra legislación. Es a través de este que se resuelven la mayoría de controversias en las que se pretende una declaración por parte del juez. También es importante mencionar que el juicio ordinario es el único en la legislación, es el único en el Código Procesal Civil y Mercantil que tiene una regulación completa. Si nosotros miramos y nos vamos a ver nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y miremoslo, ya todo lo tenemos que tener cerca en nuestras manos, si no, pues nos vamos a ir perdiendo desde el principio. Y de ahí, pues nos va a costar bastante ir entendiendo. Miramos que está regulado, ¿verdad? En el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos dice, las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código. O sea que en este código hay cosas que sí tienen tramitación especial. Las que no tienen tramitación especial se ventilarán en juicio ordinario. Pero estamos hablando de la regulación, que es el único proceso que tiene una regulación total, ¿verdad? En el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en el artículo 96 nosotros miramos la vía ordinaria. En el 97 podemos darnos cuenta que está regulada la conciliación, que en el juicio ordinario es optativa, el juicio oral es obligatoria. Si seguimos nosotros avanzando en los artículos, en el artículo 106 miramos que está los requisitos de la demanda. Todo está dentro del juicio ordinario. No hemos pasado al juicio oral. Continuamos. Emplazamiento en el artículo 111. En el artículo 113, sustanciación del juicio. No se preocupen si yo voy rápido, porque solo les estoy dando un ejemplo de que el juicio ordinario está regulado desde la demanda hasta la sentencia.
todas las etapas están reguladas dentro del juicio ordinario. Ustedes solo vayan siguiendo la lectura, ¿verdad? O los artículos. En el artículo 113 tenemos las actitudes del demandado, que es otra etapa dentro del proceso ordinario. 118, contestación de la demanda. 116, lo que se refiere a las excepciones previas, que también es una etapa que se puede dar dentro del juicio ordinario. Tenemos el procedimiento en el 120 de cómo se va a dilucidar lo que son las excepciones previas. En el 123 tenemos apertura a prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? En el 128, ¿cuáles son los medios de prueba que permiten nuestro juicio ordinario? En el artículo 130, el medio de prueba de declaración de las partes, así se llama, y ese se va a diligenciar dentro del periodo de prueba de los 30 días. Se recuerdan que en prueba anticipada se llamaba declaración jurada. En el artículo 142, declaración de testigos. En el artículo 164, dictamen de expertos, todas las pruebas, ¿verdad? Cada una está su procedimiento y cómo se debe de llevar a cabo. En el 172, el reconocimiento judicial. En el 177, prueba de documentos. ...191 medios científicos de prueba... ...194 presunciones... ...196 vista y sentencia. Entonces estamos viendo que está regulado desde el inicio el juicio ordinario hasta la sentencia. Por eso es el juicio más importante, el juicio más grande, el juicio común en nuestra legislación. Por eso se llama ordinario. Ahora, para ponerles un ejemplo, nos vamos al juicio oral. El juicio oral tiene sus propios procedimientos, sin embargo, no nos desarrolla todos los medios de prueba. Los medios de prueba los tenemos que diligenciar de acuerdo a lo regulado en el juicio ordinario. Leamos, ahora sí leamos el artículo 200 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos damos cuenta que el título está arriba del 199 y es el juicio oral, otro proceso de conocimiento. Entonces nos dice, integración del procedimiento, artículo 200. Son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. ¿Qué quiere decir eso? Que el juicio oral no tiene una propia regulación, sino que tiene algunas especialidades, tiene algunas cosas que son propias del juicio oral. Por ejemplo, la conciliación, ¿verdad? Que aquí sí tiene que ser una etapa obligatoria. En el ordinario es una etapa optativa, en el sumario es una etapa optativa, pero en el oral sí es una etapa obligatoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el juicio oral desarrolla sus especialidades, pero lo que no toca, por ejemplo, cómo se debe de diligenciar una declaración de testigos, cómo se va a diligenciar un reconocimiento judicial. Entonces, eso pues nos manda al juicio ordinario. Claro que cuando estudiemos el juicio oral vamos a ver que hay cosas que son diferentes, por lo menos son procedimientos diferentes. Por ejemplo, la declaración de las partes. Ahí se tiene que acompañar la plica en la demanda. En el juicio ordinario es hasta en la proposición, pero eso lo vamos a ver ya dentro de 1 o 2 semanas. Si nosotros nos vamos al juicio sumario, nos pasamos al sumario totalmente, ¿verdad?
Y estamos en el artículo 229, antes miramos juicio sumario. Nos dice cuáles son las materias en el 229. En el artículo 230 nos dice aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. ¿Qué quiere decir? Que también el juicio sumario tiene que observar al ordinario en algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el único proceso que no tiene que observar a ningún otro proceso? Que tiene su regulación completa en el Código Procesal Civil y Mercantil, es el juicio ordinario. Ahora, perdón. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a determinar qué procesos se van a llevar en juicio ordinario? ¿Qué procesos se van a llevar en juicio sumario? Entonces nos damos cuenta en el artículo 96. Dice, las controversias, las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? En el Código Procesal Civil y Mercantil hay contiendas que sí tienen una tramitación especial. Hay cosas que no tienen tramitación especial, por eso se va a ir al juicio ordinario. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver lo que son, lo que ya vimos, ¿verdad? Cómo plantear una exhibición de documentos en prueba anticipada, pues el Código Procesal Civil y Mercantil nos dice cuál es el trámite, nos dice que es por medio de los incidentes. Cuando nosotros íbamos a plantear un pago por consignación, por ejemplo, también nos dice que la vía que se debe de llevar es la vía incidental, y ahí pues no nos perdemos porque no es ni juicio ordinario, no es ni sumario, no es ni oral, sino que es la vía de los incidentes. Si nos vamos a ver el sucesorio, pues tiene su tramitación especial, tenemos el cobro de costas, todo eso pues tienen trámites especiales. Ahora bien, dentro de los procesos de conocimiento tenemos juicio oral, tenemos juicio sumario. Entonces nosotros lo que tenemos que ir haciendo como abogados es ir descartando las materias que ya están reguladas, perdón, que ya están reguladas dentro del juicio, dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Y eso pues ya habíamos hecho un ejercicio las semanas anteriores. Por ejemplo, y de ahí vamos a regresar a un ejemplo que me interesa que les quede claro. En el artículo 199 nos indica cuáles son las materias que se deben de llevar en juicio oral. Tenemos asuntos de menor cuantía, tenemos asuntos de ínfima cuantía, tenemos asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de las personas a quien les impone esta obligación la ley o el contrato, la división de la cosa común y las diferencias que hay entre los copropietarios en relación a la misma, la declaratoria de jactancia y los asuntos que por disposición de la ley se lleven en juicio oral. En el artículo 229, pues tenemos las materias que se van a llevar en juicio sumario. Tenemos asuntos de arrendamiento y de desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos y
los asuntos que por disposición de la ley o convenio de las partes deben de seguirse en esta vía. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener esa agilidad, ¿verdad? Esa agilidad que es lo que yo quiero que ustedes tengan como futuros abogados. Y les pongo siempre este ejemplo, ¿verdad? A mí no me sirve y a ustedes tampoco les va a servir tanto que se aprendan todos los conceptos de memoria, ¿verdad? Que se aprendan qué es el juicio ordinario, qué es el emplazamiento, qué es... Miren, eso sirve, realmente sirve para ustedes ir cimentando sus conocimientos y la práctica. A mí lo que me interesa más, y por eso es que casi no toco doctrina en mi curso, me voy más a la ley, me voy más a ejemplos, porque quiero que ustedes tengan esa agilidad de reconocer un caso, cuál es la materia, cuál es, qué proceso van a interponer, en qué juzgado lo tienen que interponer. Y se los digo así porque a su oficina no van a llegar clientes y les van a preguntar su sala de espera llena de clientes y pasa el primero y le dice, licenciado, ¿me puede dar el concepto de juicio ordinario? Y ustedes sí, con mucho gusto, es un proceso denominado común en nuestra legislación y aquí está lo de la consulta. Llega otro cliente y les dice, ¿me puede decir cuáles son las excepciones? Y ustedes, bueno, ¿qué quieren, las previas o las perentorias? Le digo, las previas son 50 quetzales, le digo, las perentorias son otros 50 quetzales. Eso no va a pasar. Las personas van a llegar con ustedes, les van a contar sus problemas. Ustedes tienen que tener esa agilidad para encuadrar rápidamente lo que les está contando. Entonces, si llega una señora y le dice, mire, yo tengo un hijo de un señor, él se fue, él solo lo reconoció, se fue, vive en otro lugar, yo sé dónde vive, pero no me ha pagado ningún centavo. Entonces, ustedes rápido en su mente, un juicio de fijación de pensión alimenticia. ¿Dónde lo voy a interponer? Entonces tienen que saber domicilio del demandante, domicilio del demandado, a elección de ella. Son las reglas de competencia. Y ahí pues voy a interponer yo mi demanda de fijación de pensión alimenticia. Si nos dice dónde un proceso de daños y perjuicios, yo tengo que saber, bueno, dónde fueron ocasionados los daños. Bueno, fueron ocasionados en la ciudad capital. ¿A cuánto asciende el valor de los daños? Bueno, asciende a tanto. Entonces lo tengo que plantear en el juzgado de paz o lo tengo que plantear en el juzgado de primera instancia. Si pasa a mayor cuantía, ¿dónde lo voy a plantear? ¿Será un proceso ordinario? ¿Será un proceso oral? Todo eso lo tenemos nosotros que manejar y para eso es importante que estudien. Yo les dije, desde el primer día de clases, del 1 al 95, estudienlo, léanlo y léanlo. Y por lo menos del artículo 1 al 25, las reglas de competencia. Después les coloqué el acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia, donde hablaba de las cuantías. Ayer pues me pude dar cuenta que no han leído mayor cosa de las cuantías por las preguntas que me realizan, ¿verdad? Entonces, elaboré un cuadro, se los mandé al grupo de WhatsApp y de Telegram para que ustedes se les vaya facilitando. Sin embargo, yo solo les puse ahí cabeceras y otros municipios. Ustedes tienen que entrar a leer los acuerdos y ahí donde dice otros municipios, llenarlo, ¿verdad? Tienen que poner Misco, Santa Eulalia, Santa Lucía, Cochumalguap, porque si los daños fueron ocasionados ahí, se toma como cabecera departamental. Entonces, no solo se tienen que aprender la capital, las cabeceras y otros municipios, porque dentro de las cabeceras hay municipios especiales que según la influencia económica, el número de habitantes o no sé qué, tomó la Corte, les dio ese privilegio, se podría decir,
de tener un juzgado de primera instancia civil en ese municipio. Santa Lucía, Cochumalguapa, pues tiene su propio juzgado de primera instancia civil. Entonces no tienen que ir a Escuintla para plantear una demanda, sino que lo pueden hacer en Santa Lucía, Cochumalguapa. En Misco también tiene su propio juzgado de primera instancia civil. Y todos los municipios que menciona ese acuerdo 37-2006 es lo que se tiene que llevar. Y todo esto se los digo porque cuando estudiamos el juicio oral, dice, materias del juicio oral, se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía y los asuntos de ínfima cuantía. Si ustedes leyeron el acuerdo 37-2006, saben diferenciar qué juicios se llevan, en qué consiste la menor cuantía, en qué consiste la mayor y la menor cuantía. En el 2-2006, acuerdo también, esos yo se los coloqué, y también la mayoría de códigos procesales civiles los tienen al final. Tienen el acuerdo 2-2006, donde nos dice que la ínfima cuantía es de 10,000 quetzales para abajo, ¿verdad? Ínfima cuantía. Tenemos lo que es la mayor cuantía, que es, depende donde se va, donde está funcionando, donde ustedes pueden determinar dónde va a ser. Yo se los pongo por ejemplo y vamos a regresar al ejemplo de daños y perjuicios, porque para un proceso de daños y perjuicios tenemos nosotros que saber como abogados, en primer lugar, en dónde fueron ocasionados. ¿Dónde fueron ocasionados esos daños? Voy a ver si hay alguna pregunta. No tengo preguntas hasta ahorita. Y no tengo preguntas. Espero que estén entendiendo. Si voy muy rápido, pues me dicen y le bajamos velocidad. En los juicios de daños y perjuicios, y se los pongo porque es el más sencillo, tenemos que tener en cuenta primero dónde fueron ocasionados esos daños. Segundo, cuál es el valor de los daños, ¿verdad? Si fue que botaron un portón, si era un portón antiguo que costaba 30,000 quetzales. Entonces tenemos que tener en cuenta dónde fueron ocasionados los daños. Y se los digo porque si ustedes miran en las materias del juicio oral, dice asuntos de menor cuantía. Se va a llevar en juicio oral. Asuntos de ínfima cuantía se van a llevar en juicio oral. Pero si son asuntos de mayor cuantía, se van a llevar en juicio ordinario. Asuntos de menor cuantía y de ínfima cuantía en juicio oral. ¿Y quién va a conocer? El juzgado de paz. Juzgado de paz. Juicios de mayor cuantía se van a llevar en juicio ordinario porque no están regulados dentro del 199 ni el 229, sino que no tienen una tramitación especial. Entonces, ¿cuál va a ser la vía que se va a llevar? El juicio ordinario. ¿Y quién va a conocer? El juzgado de primera instancia. Ahora bien, ustedes tienen que tener esa agilidad mental y espero que practiquen y lean, si no, no van a tener esa agilidad, ¿verdad? Que yo pues deseo que ustedes la tengan y se recuerden, ¿verdad? De estas clases virtuales y que por lo menos les sirvió de algo para su preparación como profesionales. Por ejemplo,
Daños y perjuicios, ¿verdad? Viene un vehículo y choca un portón, ciudad capital. No nos van a decir en la ciudad capital, va a llegar el señor y les va a decir, licenciado, fíjese que un señor que llegó ahí, iba tomado o algo, no sé, derribó el portón de mi casa. Bueno, ustedes apuntan, ¿verdad? Derribó el portón. ¿Y en cuánto calcula usted que está valorado ese portón? Bueno, era un portón de cedro de 10 metros de largo, antiguo y todo, y dicen que vale aproximadamente 51,000 quetzales. Exagerado, ¿verdad? 51,000 quetzales. Apuntan 51,000 quetzales. ¿Y usted dónde vive? Mire, yo vivo en la zona 12, ahí por Reformita, ciudad capital. Entonces nosotros nos vamos al acuerdo 37-2006 y nos damos cuenta que los asuntos de mayor cuantía se llevarán en juicio ordinario. Bueno, entonces lo tengo que plantear en el juzgado de primera instancia civil. ¿A cuánto asumen los daños? 51,000 quetzales. 51,000 quetzales, bueno, es un juicio de mayor cuantía en la ciudad capital. Y lo coloco 51,000 quetzales. Entonces, ¿qué vía vamos a utilizar? Juicio ordinario. Vaya, digamos que ese portón valía 49,000 quetzales. Nos vamos al 37-2006 y miramos asuntos de mayor cuantía en la ciudad capital hasta 50,000 quetzales. Entonces no es un proceso de mayor cuantía, es de menor cuantía, porque son 49,000 quetzales. ¿Qué proceso tengo, qué vía tengo que utilizar? El juicio oral, porque es un asunto de menor cuantía. ¿Dónde lo debo de presentar? En el juzgado de paz civil de la ciudad capital. Y se dan cuenta cómo va cambiando la situación. Son 49,000 quetzales. Pero ahora, otro ejemplo. Este está situado en el departamento de Zacapa, en la cabecera de Zacapa, y el daño fue de 49,000 quetzales. En la ciudad capital, pues esos 49,000 quetzales se iban a llevar en el juzgado de paz. Ahora bien, en Zacapa, 49,000 quetzales. Vámonos al acuerdo 37-2006, cabeceras departamentales, menor cuantía hasta 25,000 quetzales. Mayor cuantía, 25,000 quetzales más un centavo. Entonces, en Zacapa, ese va a ser un proceso ordinario de mayor cuantía, mientras que en la capital era un proceso oral de menor cuantía, y así va funcionando esto. Digamos que sea de 14,000 quetzales, pero ese fue ocasionado en San Benito Petén. San Benito Petén es un municipio, entonces dicen los municipios hasta 15,000 quetzales es menor cuantía, y de 15,000 quetzales a un centavo es mayor cuantía. Entonces ahí es distinto, porque si ese proceso o ese daño pasa a ser mayor cuantía, entonces ustedes se darán cuenta que tienen que utilizar otra vía. ¿Qué pasa si el demandante mintió con respecto al valor de la cosa que podría hacer su contraparte? Miren, nosotros tenemos para interponer una demanda, nos tenemos que ir al artículo, ahorita le digo, al artículo 5. Momento que determina la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tenga ninguna influencia en los cambios posteriores de dicha situación. El artículo 5 le da la respuesta a su interrogante. Nos dice que nosotros tenemos que presentar nuestra demanda basándonos en el momento de la situación en el que se va a interponer la demanda.
Entonces, si los daños en ese momento se hizo un valor o él prácticamente nos dijo que era tanto, nosotros tenemos que presentar la demanda ahí. Puede que la declaren sin lugar, puede que declaren que no es la cantidad, sino que se le va a disminuir o que no se les va a pagar daños y perjuicios, pero nosotros ahorita estamos viendo dónde presentar, ¿verdad? Son reglas de competencia las que ustedes tienen que tener para ver si es un juicio ordinario. Esa agilidad que yo les digo. Estamos solo en el artículo 199 con asuntos de menor y de ínfima cuantía. Hagan ejercicios, plantéense casos donde los daños fueron ocasionados en tal lugar, en tal municipio, a cuánto ascienden, qué proceso van a llevar. En el cuadrito que yo les mandé prácticamente está para que ustedes no se les dificulte tanto, y ahí les puse de valor indeterminado. Si no sabemos el valor, por ejemplo, en un divorcio no hay valor, ¿verdad? Algún proceso donde no haya un valor determinado, pues ahí se debe de plantear en el juzgado de primera instancia. El licenciado, por ejemplo, me pregunta aquí, Talía, con el ejemplo de 14,000 en San Benito, Petén, sería menor cuantía. Juicio oral, sí, exactamente, es un juicio de menor cuantía, porque no llega a los 15,000 quetzales. Ahora, si fuera de 16,000 quetzales en San Benito, Petén, sería un proceso de mayor cuantía y sería juicio ordinario. Pero como San Benito no hay juzgado de primera instancia civil, se va al del Petén, que creo que está en Flores, que es la cabecera, y sería juzgado de primera instancia del departamento del Petén, juzgado de primera instancia del departamento de Izabal. Cada uno de los departamentos tiene un juzgado de primera instancia, excepto los que se mencionan en el 37-2006. Yo creo que lo tengo aquí también. En el Código Procesal ya está viejito, pero aquí lo he de tener. Sí, aquí está. Dice el acuerdo número 37-2006 en el artículo 1, inciso B, en las cabeceras departamentales y en los municipios de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía, Cochumalguapa del departamento de Escuintla, Malacatán e Ixchiguán del departamento de San Marcos, Santa María Nevac del departamento de Quiché, Optún del departamento de Petén, Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango, Misco, Amatitlán y Villanueva del departamento de Guatemala, hasta 25,000 quetzales, y en los municipios no comprendidos en los casos anteriores hasta 15,000 quetzales. Cabeceras y los municipios que mencionan aquí, pues serían hasta 25,000 quetzales. Hay juzgado de primera instancia y ahí la mayor cuantía pues nos cambia, ¿verdad? Si la suma es de 24,000 quetzales y es en Puerto Barrios es cabecera departamental, entonces 24,000 quetzales todavía entra en la menor cuantía. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese cobro de daños y perjuicios se va a llevar en la vía oral, no se va a llevar en el proceso ordinario. Si fuera de 25,000 quetzales con 10 centavos o con 1 centavo, pues cambia la cosa, se lleva en mayor cuantía y el cobro de daños y perjuicios sería en juicio ordinario. Hasta ahí, pues calculo que vamos bien, ¿verdad? Otra cosa que tienen que tomar en cuenta para el cobro de daños y perjuicios es que yo se los dije el primer día de clases, el Código Procesal Civil y Mercantil podemos decir que es un manual que nos da los procedimientos
necesarios para hacer valer nuestras pretensiones que están establecidas en las leyes sustantivas. Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil regula los procedimientos de las leyes de familia, de las leyes del Código Civil y del Código Mercantil. Por eso se llama Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, cuando los daños y perjuicios sean ocasionados por cosas mercantiles, no se va a llevar en juicio ordinario, y ahí no importa la cuantía que sea, sino que media vez sea una obligación, sea un incumplimiento en materia mercantil, se tiene que llevar en juicio sumario. Ustedes creo que acaban de recibir la clase de mercantil, ¿verdad? Entonces tienen ahí el juicio, el Código de Comercio en la mano, y nos vamos al artículo 1039 del Código de Comercio, donde está la vía procesal. A manera que se explique, no leo muy bien, es que mi código tiene una letra muy pequeñita, pero nos dice que la vía que se va a utilizar es la vía sumaria. Todos aquellos daños y perjuicios que se pueden ocasionar por un contrato de distribución, por un contrato de tarjeta de crédito, todos los contratos mercantiles, cosas que pueden suceder en el ámbito mercantil, por ejemplo, una mala convocatoria a una asamblea, cualquier cosa. Hay dos excepciones que se tienen que llevar en juicio ordinario, que las vamos a ver, pero todo lo que tenga que ver con mercantil, de acuerdo al artículo 1039 del Código de Comercio, se va a llevar en la vía sumaria. Daños y perjuicios de menor cuantía, juicio oral. Daños y perjuicios de ínfima cuantía, que no pasen 10,000 quetzales, juicio oral. Daños y perjuicios de materia mercantil, juicio sumario. Y todos los daños y perjuicios de mayor cuantía van a ser juicio ordinario. Mayor cuantía que es por tarjeta de crédito no nos interesa, ahí es vía sumaria, pero tenemos que tener en cuenta el valor de la cuantía, porque lo vamos a presentar en paz o lo vamos a presentar en instancia. Si es de tarjeta de crédito que es mercantil, es la vía sumaria, pero nos van a servir las cuantías para determinar si lo vamos a presentar en juzgado de primera instancia o lo vamos a presentar en juzgado de paz. Eso es lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Y el juicio sumario donde hay que acudir depende del valor de la cuantía. Si es paz, pues es vamos a ver si es de menor o de mayor cuantía, pero es de naturaleza mercantil, nos vamos a paz. Y siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Si es en la cabecera donde tenga su sede la empresa que está dando las tarjetas de crédito. Miren, en los contratos de tarjeta de crédito, recordemos que hay un domicilio contractual donde dice que mi dirección es tal y tal y tal, pero renuncio al fuero de mi domicilio. Entonces nos pueden ellos demandar donde ellos quieran, prácticamente en la ciudad capital o donde ellos lo soliciten. Si es de menor cuantía, juzgado de paz; si es de mayor cuantía, juzgado de primera instancia. Entonces, por ser de naturaleza mercantil, vamos a llevar la vía sumaria. Entonces, hasta ahí siento yo que estamos bien. Bueno, siento yo, ¿verdad? Celeste, disculpe, autoriza que lo agregue en el grupo de derecho notarial fase privada. Perdón, no tiene nada que ver con la clase. Ahí estamos. De ustedes todavía no tengo ninguna pregunta aquí por Telegram, solo no.
No, ¿verdad? No tengo preguntas todavía. Entonces, ahorita que les queda claro dónde se debe de plantear, pues seguimos viendo las materias del juicio sumario 199, que tenemos rendición de cuentas, ¿verdad? Pues eso lo vamos a ver ya cuando miremos el juicio oral, pero lo que yo les quiero decir que si no está en estos dos artículos, nos vamos a juicio ordinario. Las personas les preguntan, yo tengo problemas con mi inquilino, pues entonces juicio sumario, nos vamos a juicio sumario. Y siempre vamos a estar viendo lo que son las cuantías y el lugar para demandar. Y recuérdense también de la prórroga de la competencia, del pacto de sumisión que vimos el primer día de clase. Entonces, para poder determinar qué vía se va a utilizar, vamos descartando todas las materias, todos los que tienen un procedimiento específico para poder entablar el juicio ordinario. Sin embargo, por disposición de la ley, porque la ley nos indica se tiene que llevar en juicio ordinario esto, esto y esto. Entonces, por disposición de la ley, porque la ley nos lo indica, se debe de llevar en juicio ordinario, pues tenemos aquí. Se tramitan en esta vía todos los asuntos, contiendas que no tengan trámite especial en el Código Procesal Civil y Mercantil. Por disposición de la ley, artículo 9 de la Ley de Tribunales de Familia. El artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, algunos códigos también lo tienen atrás, si no, pues consigan la Ley de Tribunales de Familia. El artículo 8 nos indica qué trámites se van a llevar en juicio oral, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, relaciones familiares, disminución y aumento de fijación de pensión alimenticia. En el artículo 9 de la Ley de Tribunales de Familia nos indica qué cosas que son materia de familia se tienen que llevar en juicio ordinario. Entonces, por disposición de la ley, ahí no tenemos que ver qué, ¿verdad? Sino que se tiene que llevar en juicio ordinario la paternidad y filiación, el divorcio contencioso, y ahí pues tenemos qué otros asuntos se deben de llevar. En la ley de titulación supletoria, cuando ustedes vieron Civil 2, se recordarán de la prescripción adquisitiva, se recordarán de la prescripción extintiva. Entonces ahí se dieron cuenta de que son procesos de aquellas personas que solo tienen la posesión de su terreno. Estas personas, para que se legalice y ellos ya sean propietarios, inician los trámites de titulación supletoria para que se inscriba su posesión. Dentro de los requisitos de la titulación supletoria, esto no es materia para la clase de hoy, pero solo para una explicación, se deben de indicar quiénes son los colindantes y se tienen que llevar un plano de un experto, se tiene que notificar a los colindantes, se les tiene que dar audiencia para que ellos lleguen y declaren. Todo está bien, se lleva con un notario. Si todo está bien, no hay oposición, pues llegamos, inscribimos, terminamos la titulación supletoria, se inscribe y a esperar para la usucapión para que ya sea propietaria la persona. Entonces, en el artículo 9 nos indica la persona que se considere afectada. Yo soy vecino de esa persona que está llevando ese trámite de titulación supletoria y esta persona al llegar a medir pues se pasó 1 metro. Entonces la persona que se considere afectada por las diligencias de titulación supletoria podrá presentarse ante el tribunal oponiéndose en este caso, En este caso, el juez suspenderá el trámite y poniendo razón en autos, dispondrá que las partes acudan a la vía ordinaria. Entonces, aquí nos está enviando
por disposición de la ley al juicio ordinario. La ley de tribunales de familia nos envía al juicio ordinario. Terminada la controversia, podrá proseguirse las diligencias siempre que el fallo sea favorable al solicitante, incorporándose al expediente copia certificada del mismo. En el mismo Código Procesal Civil y Mercantil tenemos algunas situaciones que también nos envían al juicio ordinario. En el artículo 480 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica: y miramos que el título es sucesión intestada, entonces se está llevando el proceso de sucesión intestada, aquellas personas que fallecieron y no dispusieron de sus bienes, ¿verdad? Entonces los herederos, pues, o presuntos herederos o los familiares más cercanos, pues empiezan el proceso de sucesión intestada. Sin embargo, en el 480, vayan leyendo y apunten: juicio ordinario, ahí en grande lo ponen a un lado, ponen juicio ordinario y lo subrayan con un color distinto, ¿verdad? Dice: si algún interesado o Procuraduría General de la Nación, también ya se los dije, cuando aparece Ministerio Público en cualquier ley que no sea penal, es la Procuraduría General de la Nación, decreto 25-97 del Congreso de la República. Impugnar en la capacidad de suceder de algún heredero o la validez de algún documento que se trate de justificar el parentesco, la controversia se sustanciará en juicio ordinario. Subrayan, y ahí pues nos seguimos con el artículo, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es juicio ordinario. Artículo 445. Miramos el título: patrimonio familiar. Publicaciones y oposición. Sabemos que es el patrimonio familiar, ¿verdad? Aquella institución dentro del derecho civil, que es decir, que se crea cuando una persona está despilfarrando el patrimonio de una familia. Entonces, para cuidar ese patrimonio y a las personas del núcleo familiar, se constituye un patrimonio familiar. Entonces, en el artículo 445 dice publicaciones y oposición. Si el juez encontrare bien documentada la solicitud, ordenará que se publique en el Diario Oficial y en otro de los mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días, jurisdicción voluntaria. Si antes de la declaratoria judicial hubiere oposición, el juez resolverá por los trámites del juicio ordinario. Subrayen y pónganle por ahí juicio ordinario en grande con lapicero, ¿verdad? Vayan subrayando ustedes. 441, identificación de persona, es el título. Si se tratare de la identificación de un tercero, ya sabemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Identificación de persona, yo mismo me identifico porque tengo varios nombres y pues quiero identificarme para indicar que soy la misma persona. Identificación de tercero es porque otra persona puede ser ya fallecida o no, que se llamaba Juan Pérez con Z y en algunos papeles aparece con S. Hay que hacer un trámite de identificación de persona y se debe de publicar por el plazo de 10 días en el Diario Oficial. Sin embargo, dice, si se tratare de la identificación de un tercero y hubiere oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación, se seguirá en juicio ordinario. Pónganle juicio ordinario. Y el artículo 437, que es la declaración judicial, y estamos viendo que es disposición relativa a los actos del Estado Civil, reconocimiento de preñez y parto. Cuando fallece una persona y quedó embarazada la novia porque no están casados, o la esposa, y necesitan reclamar algunos derechos, pues se tiene que reconocer. Recuérdense que el Código Civil nos indican que por el plazo, creo que de 280 días después de la muerte, algo así, todavía se presume que es
hijo del difunto. Entonces, se llevan esas diligencias de reconocimiento de preñez y de parto, pero la declaración judicial en el 437 nos indica que todo lo adecuado se dará audiencia por 2 días a quienes hubieren manifestado interés en las diligencias. Si estos o nada alegaren en contra, el juez declarará lo que proceda para los efectos civiles. Si hubiere oposición, se sustanciará en vía ordinaria. Entonces ahí miramos otro ejemplo de vía ordinaria. Ahora bien, esto es importante que lo coloquen en su código de comercio. Artículo 157, recordemos, todo lo de materia mercantil se lleva en la vía sumaria. Sin embargo, hay 2 situaciones y siempre lo preguntan en privado. Le dicen, joven, por favor, o compañero, ¿me puede decir qué situaciones se sustancian en juicio ordinario que son de materia mercantil? Tenemos 2. La primera está regulada en el artículo 157, que nos dice derecho de impugnación. Los acuerdos de las asambleas podrán impugnarse o anularse. Son acuerdos de asambleas, las decisiones de las asambleas. Podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción de las disposiciones de la ley o de la escritura social. Estas acciones, salvo pacto en contrario, se ventilarán en juicio ordinario, y le ponen en grande juicio ordinario, único en el Código de Comercio, y el 364 también, ¿verdad? Le colocan ahí, que nos dice el 364. Acciones de competencia desleal. La acción de competencia desleal podrá ser entablada en la vía ordinaria por cualquier perjudicado, la asociación gremial respectiva o la Procuraduría General de la Nación. Entonces le colocan ahí juicio ordinario. Y se me había olvidado colocar un último ahí, que lo estaba leyendo. Nos vamos o lo colocan ahí, artículo 94 del Código de Notariado, que se refiere a la solicitud de testimonio, reposición de, que son actas de instrumentos que no hubieran pedido, se hubieran podido reponer, y uso de la vía ordinaria para hacer efectivos los derechos. ¿Qué quiere decir eso? Mire, cuando un notario pierde su protocolo y para poderlo reponer tiene que llevar un procedimiento distinto, ¿verdad? Que son recopilar los testimonios especiales, si se pudiere, o mandar a solicitar duplicados a los diferentes registros. Sin embargo, si las personas no se puede hacer ninguna de estas 2 cosas, los otorgantes tienen derecho a comparecer para hacer efectivos sus derechos de los documentos que ya estaban dentro del protocolo, y para esto se llevará la vía ordinaria. Entonces, hasta ahí me imagino que vamos bien, ¿verdad? No tengo preguntas. Quiere decir que les está quedando claro o que no están entendiendo nada, ¿verdad? Entonces, o que no están poniendo atención. Trámite del juicio ordinario. Dentro del trámite del juicio ordinario, pues tenemos aquí un esquema. Yo les voy a enviar las diapositivas mañana o tal vez hoy en la tarde, para que ustedes aquí, pues dicen que no se ve muy bien, se ve un poco borroso. Aquí tenemos el esquema principal del juicio ordinario, cada una de las etapas, y que se va a ir dando de una forma normal. Recordemos que de aquí pues pueden salir pequeños procesos incidentales que se llevan a cabo en la vía de los incidentes. En el ejemplo que les puse del laberinto, pues habían diligencias previas a este proceso, y ya sabemos que eran o el proceso cautelar o
o las pruebas anticipadas o ambos, ¿verdad? O uno de los dos, o si no, ninguno y de una vez entramos al laberinto, ¿verdad? Si no tenemos ningún obstáculo, salimos de ese laberinto con la sentencia. Ahora, si tenemos obstáculos, nos enredamos por ahí. Buenas tardes, Rick. Espero que se le haya pasado bien de cumpleaños. Solo voy a contestar. Rick, perdón, el artículo 157 del Código de Comercio. ¿Qué otro artículo dijo? 364 del Código de Comercio. 364. Entonces, si vamos bien, pues estas son las etapas normales del juicio ordinario. Claro que después vamos a ir viendo cómo se van enredando, cómo tenemos que ir saliendo de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, todo proceso civil, pues ya sabemos que inicia con la demanda. Y vamos a ver qué es la demanda. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas que se regulan aquí. Cuando la demanda llena los requisitos que nos indican los artículos especiales que aquí tenemos, que vamos a entrar a ver en un momento, el juez la toma y le da trámite. Darle trámite no quiere decir que la está aceptando y que nos va a beneficiar con su sentencia. Es solo que le va a dar trámite al proceso, ¿verdad? Entonces toma la demanda, la califica y le da trámite. Y aquí, pongámosle aquí, estamos aquí, le va a dar trámite, va a dictar una resolución y se la va a hacer saber al demandado y le va a notificar. Pero antes, quiero hacer aquí énfasis. Si la demanda llena los requisitos, le da trámite. Si no llena los requisitos, tenemos que tomar en cuenta, si es de naturaleza civil o es de naturaleza mercantil, entonces no. Si es de naturaleza civil o es de naturaleza mercantil, la rechaza y le dice, mire, se rechaza y no se le da trámite a la demanda. Ustedes llegan al juzgado y recogen sus papeles y se los llevan. Cuando ustedes presentan la demanda, y por eso es importante que se aprendan todas las reglas de competencia, donde tienen que presentar esa demanda, del artículo 1 al 25, y si no lo han leído, a leerlo, ¿verdad? A leer del 1 al 25, y ya de todos los demás que hemos visto, también del proceso cautelar. Si ustedes plantean la demanda, el juez viene y la rechaza, no le da trámite, si es civil o es mercantil, la suspende, se las da y ustedes la van a traer. Y si miran que pueden cambiarlo, pues la vuelven a cambiar. La diferencia es que cuando el juez la recibe, le coloca un número de expediente. Pongámosle que es el expediente 5. Bueno, claro que tiene su número de expediente, código de juzgado y todo, ¿verdad? Y el año, pero digamos que es el expediente 5. Vienen y se lo rechazaron, ustedes lo van a traer y se dan cuenta que el rechazo era tal vez porque no colocaron bien el lugar para recibir notificaciones del demandado. Claro que tienen que volver a hacer la demanda, la vuelven a poner, la ponen bien y la ingresan. ¿Cómo no? Y el juez viene, la califica, le da trámite y le pone número de expediente 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué ley? Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es para empezar, pero ya tuvieron que haber leído del 1 al 25, ¿verdad? Del 1 al 95. Entonces, miren pues, viene y ustedes presentan su demanda y le ponen expediente 6. El 5 pues ya quedó en el olvido, ¿verdad? Ahora bien, si es en materia de familia y cometieron el mismo error, por el artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia, que indica que siempre se debe de ver a la parte más débil,
y hay una situación que se debe de dar ahí. Ustedes presentan su demanda, se les olvidó un requisito y le viene el juez, mira y ve la demanda, se le olvidó un requisito, le pone el número de expediente 5 y manda una resolución que previo a darle trámite a la demanda se debe de subsanar un previo. Le llega a su oficina y ustedes miran, sí, efectivamente se me olvidó colocar el lugar para recibir notificaciones y ustedes hacen un memorial pequeño que de acuerdo a la resolución de fecha tal y tal y tal, número tal y tal y tal, se les olvidó colocar el lugar para recibir notificaciones, por lo que proceden a subsanar el previo y entonces sigue con el mismo número de expediente. O sea que en familia no lo van a rechazar, van a sustanciar, a que ustedes subsanen ese error mediante un previo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del rechazo entre civil, mercantil y familia? Que en civil y mercantil lo rechazan, ¿verdad? No cumple los requisitos, ahí está fuera. En mercantil no llena los requisitos, aquí está, subsane y vuélvamelo a traer. Sigue el mismo número de expediente, sigue todo en el mismo proceso. En civil no, imagínense la vergüenza que ustedes interpusieron en paz, uno que era en instancia, y llamar a su cliente, mire, tenemos que volver a firmar la demanda porque hubo un accidente, pasó no sé qué, y ahí ustedes ya mirarán qué le dicen a su cliente. No le van a decir porque no supe interponer esa demanda, no observé los requisitos propios de la demanda. Y por eso les quiero hacer énfasis aquí, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a plantear una demanda o una contestación de la demanda, agarren su código, tanto el código de la materia que van a demandar, si es civil, su código procesal civil, y vayan revisando cada uno de los requisitos para que no se los rechacen, que cumplan con los requisitos, el fundamento legal, porque se ha dado, bueno, se da el caso ahora, es inminente, ¿verdad? Que no se llaman por teléfono, no tenés una demanda de pensión alimenticia, por ejemplo, va, está bien, se la mandan. Solo le cambian los datos y no leen, no miran si cumplen los requisitos y el fundamento de derecho es el que realmente es. La persona que les está haciendo el favor de mandarles esa minuta puede que no tenga buenas intenciones, que dirá, ¿por qué no vino conmigo esa persona si también es mi conocido? Voy a hacer algo malo para hacer quedar mal a aquel. Cambia algunos datos y ustedes confiados no estudiaron, no entraron, no se conectaban aquí a sus clases, entonces solo le cambian los nombres y todo y entra la demanda rechazada. Si es una civil, rechazada. Entonces, por eso hay que estudiar. Si se cumplen los requisitos de la demanda, pues el juez le notifica a las partes. Esa notificación dice que el órgano jurisdiccional llama al demandado o hace un llamamiento al demandado para que tome una actitud procesal. Eso se llama emplazamiento. Y las actitudes que puede tomar es el allanamiento, quiere decir que acepta las pretensiones de la parte actora. Por ejemplo, me dice que yo le debo, bueno, sí, está bien, yo le debo, estoy allanándome, estoy aceptando lo que dice esa persona. Eso puede suceder. Rebeldía, que nos dice que en 9 días tenemos que tomar una actitud. Yo tomo la demanda y hay personas que dicen, bueno, a mí ni la ley me obliga, y tiran esa demanda, la queman, la rompen y ahí la dejaron. Nunca llegaron al juzgado. Rebeldía. Y aquí quiero hacer énfasis también. Recuerden el principio dispositivo del proceso civil. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber impulso de oficio. Todo lo tienen que pedir ustedes. Si el demandado no tomó ninguna actitud, ustedes tienen que solicitar la rebeldía. Si ustedes no la solicitan, pues nunca se las va a dar el juez. El juez nunca les va a dar la rebeldía, ustedes la tienen que solicitar.
Una pregunta: si una persona se quiere divorciar, pero él está en Estados Unidos y la esposa está aquí en Guatemala, ¿se puede? Sí, puede mandar un mandato especial para poderse divorciar. Tiene que ser judicial especial a un abogado o a un familiar. Ahora, si no saben de él y la que se quiere divorciar está aquí en Guatemala y no sabe de esa persona, puede iniciar un trámite de ausencia. Y cuando sea declarado ausente, pues se le tiene que poner un defensor judicial y ahí pues ya inicia su demanda de un juicio de divorcio. Ahora, si los dos quieren divorciarse, pues un mandato puede otorgar allá. Si es notario guatemalteco, se protocoliza aquí. Si es un notario extranjero, pues hay que revisar que venga apostillado. Y eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Las apostillas. Bueno, eso no es en el curso de notariado, apostillas y que llene los requisitos para poderse divorciar. Entonces, estábamos en el principio dispositivo. Si ustedes no solicitan la rebeldía, entonces no se las va a dar. Consejo sano: ustedes presenten su demanda, entérense qué día le notifican al demandado y de ahí pues mandan su memorial solicitando la rebeldía el día 10 a las 8 de la mañana. Si el demandado tomó una actitud, el juez va a decir que no ha lugar la rebeldía porque tomó una actitud, pero si no la tomó, ustedes le están ganando. Si el demandado dice, bueno, sí voy a hacer algo, va con su abogado y se le pasó el día 9 y él dice, bueno, el 10 voy a estar a las 9 de la mañana ahí, pero ustedes llegaron temprano a las 8 y solicitaron la rebeldía, entonces lo van a declarar rebelde. Contestación negativa quiere decir que me opongo. Contestación negativa y excepciones perentorias que puede suceder, y contestación negativa y reconvención, que yo también voy a demandar a la otra persona. Entonces me vuelvo demandante y demandado y demandante, ¿verdad? Si la demanda no llena los presupuestos procesales, habíamos platicado de los presupuestos procesales. Se recuerdan que estaba la capacidad, la personería, los requisitos de la demanda. Si no llena con esos requisitos, el demandado puede usar mecanismos de defensa antes de tomar una actitud. Y por eso se lo coloqué aquí, porque las previas son excepciones que si quiere el demandado las plantea y si no quiere el demandado no las plantea. Si la demanda va bien estructurada, bien planchada, como dice, llena todos los requisitos, entonces no hay lugar para que nosotros presentemos una excepción previa. Las excepciones previas están reguladas en el artículo 116. Y la diferencia con las perentorias es que las previas vienen a atacar la forma. O sea, si no cumplieron requisitos en la demanda, si existe una prescripción. Por eso es importante que ustedes lean derecho sustantivo. Acuérdense que las prescripciones hay prescripción de daños y perjuicios por 1 año, hay prescripción de pensiones y cobro de salarios en 2 años, hay la prescripción general que es de 5 años. Entonces, ustedes como abogado les lleva una persona, mire, a mí me demandaron de daños y perjuicios, revisan, ¿verdad? Y se dan cuenta, bueno, el hecho ocurrió en el año 2018, estamos en el 2021, revisamos nuestro Código Civil, prescripciones, y dice, la prescripción por daños y perjuicios prescribe en el término de 1 año. Entonces planteamos una excepción previa de prescripción porque ya no tiene derecho el demandante de estar reclamando eso. El juez no las da y ahí termina el proceso. Entonces, ahorita solo se los estoy dando en forma general. Después de las actitudes del demandado, pues se abre a prueba el proceso. Esto sería bueno que ustedes lo pasaran a mano, no que lo consigan y que lo miren, y hay un montón en internet, en libros. Yo incluso lo tomé, ¿verdad?, de internet, porque no me iba a poner a hacer cuadritos y cuadritos.
Sin embargo, ustedes pueden hacerlo, pero yo les aconsejo que ustedes puedan hacerlo a mano para que se les vaya quedando. Si ustedes manejan ordinario, ya se les va a hacer bastante fácil el juicio oral y el juicio sumario, pero tienen que manejar el ordinario con todas sus incidencias. Esto, tómenlo de aquí, tómenlo de cualquier otro esquema, vayan pasándolo a mano, vayan dibujando, ¿verdad? Entonces, el periodo de prueba. Periodo de prueba es por 30 días, se puede ampliar a 10 días más, de acuerdo al artículo 123, y ahí nos indica el trámite y los días de anticipación para poder solicitar esta ampliación del periodo de prueba y el periodo extraordinario de prueba. Y aquí vamos a ver las fases de la prueba, el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. El juez señala día y hora para la vista y los alegatos regulados en el 196 y 15 días para la sentencia. Algo que es importante mencionar es cómo se cuentan los días aquí en el proceso ordinario. Leamos el artículo 45 de la ley del organismo judicial y se los hago ver porque ustedes presentan su demanda hoy 15 de agosto del 2021. Presentaron su demanda el 15 de agosto del 2021, van al juzgado, la presentan hoy, el juez la mira, la califica el secretario, mira si llena todos los requisitos, se la pasa al juez. El juez pues la tiene en su escritorio tal vez de aquí para el 20 de agosto, califica, manda que redacten la resolución donde emplazan al demandado por 9 días para que tome una actitud procesal. En lo que hacen la resolución y todo eso, pues llega hasta el mes de noviembre. El mes de noviembre, el 15 de noviembre, notifican al demandado de que notifican al señor de que está demandado en un proceso civil y le indican que tiene 9 días para personarse al juzgado y tomar una actitud procesal mediante un decreto. Esto se le llama emplazamiento y es de 9 días, pero ¿cómo se empiezan a contar esos 9 días? Miremos el artículo 45. Plazo, plazos, cómputo del tiempo, artículo 45, nos vamos de una vez al inciso C. En los plazos que se computen por días no incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente los domingos y los sábados. Yo hipotéticamente dije que íbamos a demandar hoy 15, ¿verdad? Pero domingo, entonces corramos. O trabajo en la jornada de trabajo no menor de 40 horas, se tengan como días de descanso y los días que por cualquier causa el tribunal hubiere permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. En F dice todo plazo debe de computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido fijado por horas. Entonces, si notifican el 16 de noviembre, pues él tiene que contar 9 días, quitando sábados o domingos, o si cae un día festivo, también lo tiene que quitar, y en el día 9, pues toma una actitud procesal. Ahora bien, si la demanda no llena los requisitos, pues entonces excepciones previas, ya casi se nos consumió el tiempo, lo de la demanda, pues partes de la demanda y el emplazamiento lo vamos a terminar de ver la otra semana. Sin embargo, ustedes lean. Vamos a ver si hay preguntas para antes de terminar.
En el caso de divorcio, ¿a quién le quedan los bienes si tienen gananciales? Tienen que repartirlos por partes iguales. Los que fueron a partir del matrimonio, si están por comunidad de gananciales. Buena tarde, Lick. Entonces sí se puede divorciar aunque una persona no quiera y está en los Estados Unidos, tiene que iniciar el trámite de ausencia. En este caso, la esposa se quedó acá, no tendría que reclamar bienes. Disculpe, si hicieron bienes dentro del matrimonio, sí. Van las bases en las bases del divorcio, en la demanda tienen que presentar las bases. Si tuvieron hijos, a quién le quedan los hijos, cuánto va a ser la pensión que tienen que tener. Recuerden que la señora puede renunciar a la pensión, pero no puede renunciar a la pensión de los hijos. Entonces, aquí tenemos la demanda. La demanda es el acto introductorio de la acción por la cual mediante relato de hechos e invocación de derechos, el actor determina su pretensión. Es a través de ella que el actor inicia la actividad jurisdiccional y si plantea el derecho que estima que le asiste y pretende que se declare la pretensión. Tenemos las partes de la demanda. Miren, los que tengan posibilidad, y es importantísimo que ustedes consigan pueden ir a los juzgados de donde vivan ustedes, no sé si tengan la facilidad y que ahí les den un proceso ordinario civil fenecido. Y ustedes van leyéndolo y lo van comparando con la ley, con las diapositivas y con mis clases. Así pues van ustedes a entender bastante de lo que es el proceso ordinario. Entonces, por lo menos las demandas para ver las partes de la demanda. Recordemos que si una demanda no va bien estructurada, no llena los requisitos, la otra parte pues puede interponer una excepción de demanda defectuosa si no estamos justificando la legitimación de falta de personalidad, si no están bien colocados los nombres, falta de personería, si no justificamos quién va a actuar en nombre de otra persona. Hay un montón de presupuestos procesales que se deben de cumplir con la demanda. Los requisitos, más que todo, llenar los requisitos del artículo 106, 107, 50 y 61 con un requisito que falte. La otra parte se va a agarrar de eso para votar su demanda. Ustedes pueden volverla a plantear, pero imagínense que sea un proceso de desocupación, entonces la persona que está habitando en esa casa pues va a vivir más tiempo gratis, ¿verdad? Mientras que se dilucida todo eso. Entonces, es importante que ustedes realicen eso. Sí, es un juicio ordinario civil, porque si ustedes consiguen un juicio ordinario laboral es totalmente distinto. Un juicio ordinario, un juicio oral, pues también es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que, si pueden, ¿verdad? Un ordinario civil, si tengan esa facilidad y de compartírselo, de reproducirlo, no sé, ¿verdad? Es difícil reproducirlo aquí por este medio, pero si alguien lo tiene y es de Zacapa, pues siquiera a sus compañeros de Zacapa, los de aquí de la capital, a sus compañeros de la capital, y así, miren, el juicio ordinario prácticamente es lo mismo, y mejor si consiguen desde demanda hasta sentencia, y ahí pues van leyendo y van a ir entendiendo cada una de las fases y etapas del proceso. Entonces, no sé si la otra semana ya tienen exámenes o no, entonces quiero desearles pues éxitos en sus exámenes si ya les tocan, y si no, pues nos vemos el otro fin de semana. Recuérdense de estudiar bastante del 1 al 95, ya tenían que haber leído del 516 al 537, que es el proceso cautelar, y hagan ejercicios, invéntense casos y todo para ir entendiendo. El derecho procesal es prácticamente práctico. Si se aprenden los conceptos, pues como les dije, no van a llegar a sus oficinas a preguntarles
conceptos, les van a contar casos y ustedes tienen que aprender a resolverlos. Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos ya sea la otra o dentro de 15 días. Gracias.